Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso, porque nosotros hemos visto esa verdad en nuestras generaciones. Yo, yo doy fe, yo testifico que David, muy niño, muy joven, es contemporáneo con nuestros hijos. Uno los ve creciendo, los ve jugando, los ve ahí siendo niños y, y, y no podemos imaginar, aunque sí lo anhelamos y lo esperamos, no podemos imaginar lo que el Señor está forjando en la vida de estos niños. Cuando veo a la ermita con su nieta, digo, abuela, ¿de quién será? ¿Quién va a ser esta mujer, Mía Luna? ¿Qué es lo que el Señor está forjando en ella? Y así en nuestras generaciones, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, el Señor supera nuestras expectativas porque Él es fiel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es de que bienvenido David, es una alegría poderte tener en este espacio en el cual nos bendecimos unos a otros y nos edificamos con el testimonio y la vida de los hijos de Dios. Luis Toledo, tienes el tiempo para saludar. Gracias, pues claro, con mucho gusto a mi amigo David. Qué lindo decirle amigo cuando yo era alguien mayor para él, era él un niño, pero ay, ahora ya crece, ya somos amigos y ha sido algo maravilloso haber estado con sus papás, con Maritza, con Antonio y conocer a sus hermanos y hoy verle un hombre de Dios que obviamente era el anhelo de él siempre, él quiso buscar a Dios desde joven y así lo hizo. El que se empeña y el que busca al Señor lo encuentra porque el Señor está dispuesto a llevarnos a cosas maravillosas. Así es que, David, sé que nos tienes un tema, nos podrías presentar o contarnos un poco de ti y presentarnos el tema que nos quieres dar. Así es que el tiempo es tuyo, David. Gracias, Luchito, María Tere, qué lindo estar con ustedes. La verdad, tiempos no nos habíamos visto. Bueno, por Facebook nada más. Y me alegra siempre verles, conocerles de años. Tal vez ustedes no recuerdan, pero yo los conozco a ustedes 28 años más o menos. Pues yo creo, así como ustedes me vieron crecer, pues yo los vi a ustedes, todo lo que ustedes hacían y pues representaban también el Señor. Hasta el día de hoy me alegro que ustedes siguen firmes en esa fe y creo que es un anhelo mío también, seguir creciendo y seguir aferrado al Señor. Ese es un anhelo y justamente hoy día les voy a hablar de la fe porque tiene que ver con todo esto. O sea, mi anhelo es llegar a los 80 y seguir en Cristo y seguir hablando de Él y darme tiempo para hablar de Él. Creo que llega una edad donde tú ya tu anhelo ya es dejar de solo ser expectante y comenzar a dar palabra. Hay necesidad y creo que la fe te lleva de un nivel de solo voy a recibir a un nivel de ahora yo también quiero dar. Aunque en el Señor nunca dejamos de aprender, eso sí. Hasta el final de nuestros días creo que aprendemos algo, pero para mí hablarles de esto es algo importante, juntamente con mi testimonio y el de mi familia, el de mi esposa sobre todo, que se llama Andrea. Un poquito de mí, bueno, tengo casado ya 15 años con mi esposa Andrea. Tenemos un hijo nada más, David Isaac es su nombre. Eh, y es una aventura ser padre. Discipular a tu hijo es otra cosa. No ha sido lo mismo y te das cuenta que es un reto. Creo que Dios te va afirmando lo que debes hacer en el tiempo. Por la fe mismo, Dios te va revelando. Pues Él pone la fe en nosotros. Y bueno, mi esposa, servimos en Brevo Norte, ahí nos conocimos. Mi esposa servía en el Ministerio de Danza y de jóvenes también, servíamos los dos. Yo en el Ministerio de Alabanza, ustedes me conocieron en el Ministerio de Alabanza casi siempre. Y bueno, ahí nos
conocimos, fuimos novios, ahí nos casamos en Verbo Norte y pues ahí nos quedamos. Entonces ha sido buen tiempo ahí, a 20 años, cerca de 20 años en Verbo Norte. Pero yo conocí al Señor en Verbo Machala, justamente a la edad de 11 años. Ahí conocí al Señor, yo lo experimenté en mi vida. El Señor me tocó, su espíritu me tocó ese momento y pues lo único que decidí ese momento es decirle, Señor, yo voy a alabarte el resto de mi vida. Tal vez en esa inocencia no sabía lo que estaba haciendo, pero era tan fuerte mi convicción que yo lo sentí al Señor y dije, no, aquí me quedo. Y así ha sido mi vida desde ese momento. Básicamente cumplo este año 30 años en el Señor. Desde esa vez que le dije, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Y lo que me ha llevado acá, voy a repetir las palabras de María Tere, es simplemente la gracia y misericordia del Señor, porque ninguno de los que podemos estar firmes en el Señor podemos decir que es mérito de nosotros, sino que es mérito de Él. Y Él es el que se lleva la gloria y la adoración por esto. Y obviamente nosotros ponemos nuestra parte, pero es muy pequeña. La mayoría de cosas hace Él. Y eso es la fe, y eso es bonito de la fe, y yo quería compartirles de esto porque es una aventura. Estar en el Señor es una aventura, es algo increíble, no hay palabras para expresar lo que uno experimenta en este caminar, porque cuando yo fui a la iglesia por primera vez, de hecho, yo conocí Verbo Mañosca a los 8 años de edad. Y tú dices, bueno, esto yo no logro entender lo que es una iglesia o lo que es, uno piensa que es la iglesia y el contexto y qué es lo que están haciendo ahí estos cuates. Tú no sabes lo que está pasando. Tú no entiendes porque tú piensas que eso es la iglesia. Simplemente una forma, un lugar, pero el experimentar a Cristo es realmente vida. Y Jesucristo dijo que cuando estemos en Él, no vamos a tener hambre, ni jamás tendremos sed. Es una vida donde el Señor continuamente te está saciando. El Señor se esfuerza y dice, Jesús dijo en su palabra que el Padre trabaja todos los días por nosotros y Él también trabaja todos los días, hasta el día de hoy Él trabaja y Él se esfuerza por nosotros y es ese amor que uno no puede comprender. Y cuando uno por fin logra entender, entonces manifiestas el que tú estás en Cristo. No puedes decir estoy en Cristo si no has experimentado completamente toda esa gracia y todo ese amor de Dios. No es simplemente el que conozco, el que soy cristiano o estoy en una religión o es un movimiento, no, es una vida cuando tú reconoces el agua de vida en ti y tú sabes que donde sea que estás, Dios está contigo, está caminando. Para mí era impresionante cuando yo, niño, salía de mi casa, yo sabía que Dios me estaba viendo, sabía que Dios me estaba acompañando en cualquier cosa que haga. O sea, no era, el domingo voy a la iglesia, el domingo voy a estar ahí, sino que la fe tiene que ver con que tú estás conectado con Dios todo el tiempo, que Dios te está chequeando, pero no un chequeo de análisis y supervisándote a ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, sino yo te estoy cuidando. Y tú vas a estar conmigo no por los tantos méritos que tú hagas, sino porque yo te amo. Y eso, y de ahí viene la fe. Entonces, la fe viene de Cristo. No viene de ti, no es algo que tú te esfuerzas por hacerlo. De hecho, algunas personas en la referencia que los discípulos dicen a Jesús, le dicen, Señor, aumentanos la fe. A veces por esa expresión la gente piensa que la fe va aumentando. El Espíritu ya está en ti. Todo lo que es el Señor ya está en ti. Tú tienes que descubrirlo. Porque Él ya está en ti. Su expresión está en ti. Él vive en ti. Todo su amor, toda su paz, todo su gozo, toda su fe, toda su mansedumbre, toda su templanza ya está en ti. Solo tú eres el que tiene que crecer con algo que Dios ya puso en tu vida. Y entonces, si voy a hablar de la fe, tengo que hablar de dónde viene. Y esto es parte para mí porque me emociona hablar de la fe y mi testimonio tiene que ir por ahí, pero no es algo que tú vas a decir, bueno, Señor, ahora sí, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me invento esto? ¿Cómo descubro? El Señor ya lo puso en ti, porque lo puso por medio de su Espíritu. Y por eso dice, el fruto del Espíritu, de lo que ya está en ti, es la fe. No es algo que, ok, Señor, dame fe, es como decirle, Señor, todavía no me has dado tu espíritu. No sé si les parece esto raro. Dice, Señor, dame tu amor, pero si Él está contigo. Jesús les dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Cuando Jesús hace esa expresión y les dice, yo les entregaré mi espíritu como señal, entonces tú no puedes decir, Señor, hoy día no he sentido tu amor, hoy día no he sentido, no, simplemente está ahí, en ti está. El problema es que nuestros ojos a veces no quieren ver, y Jesús dijo en su palabra que Él vino para que aquellos que no vean puedan ver, y aquellos que digan que pueden ver queden ciegos. Es decir, delante del Señor siempre tengo que tener una expresión humilde, decir, Señor, aún no he visto todo, pero yo sé que tú estás conmigo y tú quieres hacerme ver. Y eso es parte también de la fe. En Hebreos 12:2, aunque usted puede leer todo Hebreos 12:2 en la casa, esto es como una introducción. Esta escritura dice acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, yo sé que la fe que yo tengo vino por Cristo. Nadie puede decir que tiene fe porque yo quise. O sea, yo quise tener fe. No, yo tengo fe porque el autor y el consumador de la fe puso en mí eso. Él puso el querer como el hacer. Él es el que me llamó. Él me llamó por mi nombre, dice la palabra de Dios. Nos llamó por el nombre. Entonces, si yo entiendo esta parte, el contexto que sigue hablando Hebreos 12, porque a veces los que sabemos algunos versículos que nos gustan, y este es uno de los que me gustan, debemos entender todo el contexto de lo que está Hebreos expresando. Y lo que está Hebreos expresando nos está diciendo, bueno, Él puso la fe, Él es el consumador de la fe, Él es el autor de la fe, para que ustedes sean hijos. Pero si ustedes van a ser hijos, tienen que ser también disciplinados, van a ser amados, van a hacer también a veces pasar cosas difíciles porque el Señor quiere manifestar que ustedes vayan y yo vayamos creciendo en el Señor, porque eso es, no, la fe no va a crecer, yo voy a crecer y el Señor va a entrar en un proceso en mi vida para que yo sea formado completamente hasta la plenitud de Cristo, y entonces Dios me quiere formar. Pero ¿cómo va Dios a formar en mí la fe que ya puso en mí? ¿Cómo Dios va a formarme para que yo vaya encaminando con esta fe? Bueno, el Señor anhela, y el autor de Hebreos, algunos dicen Pablo, pero no todos pueden llegar a esta conclusión, por lo tanto voy a decir, el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. El anhelo del autor de Hebreos es, hermanos, pongamos los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe. Solo Él da la fe. Y entonces, si nosotros entendemos eso, es que vamos a entrar en un proceso de amor de Dios, donde Dios te va a corregir, Dios te va a amar, Dios te va a proteger, ¿sí? Pero Dios también está cumpliendo su plan en tu vida. Él está cumpliendo su propósito en tu vida. La fe es saber que Dios me va a llevar de un punto incierto, yo no sé, a un punto donde Él sabe que si yo tengo un corazón delante de Él sencillo, humilde, adorador delante de Él, Él me va a llevar en un proceso que yo desconozco, pero que al final tendré la recompensa, y es la vida eterna, porque de hecho eso es lo que garantizó Jesús en su palabra, para que tengamos la corona de vida, y eso es parte de la fe. Entonces, ¿por qué estamos en el Señor? Primero quiero decirles que cuando nosotros afirmamos en el Señor y digo, yo estoy en el Señor porque me gustan las reuniones, porque está bonito ahí, y es que está chévere, y sí me ayudan, las personas me dan consejería cuando estoy en problemas, y la gente me anima, pero realmente estamos en el Señor, estamos en este caminar, es solamente por la dependencia que debemos tener de Dios. No vas a encontrar agua ni pan fuera de Cristo. La fe es saber que no vas a encontrar el alimento ni la bebida que solamente Cristo puede dar. Tus ojos solamente deben estar puestos en Jesús. De ahí inicia la fe. La fe no puede iniciar en tu vida si no entiendes que no hay persona que haga tanto ni hará tanto por ti como lo que ya hizo el Señor. Por lo tanto, Él es el único digno de ser adorado, el único de ser imitado, el único de ser seguido, el único por el que merecemos nosotros también dar un esfuerzo por decir, Señor, por ti, porque tú lo mereces, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Hay una terminología que está de moda en el lenguaje cristiano,
y dicen, estoy pasando por un desierto. No sé si usted ha escuchado esa palabra, pero la gente dice, pasan problemas y estoy pasando por un desierto. Y parte de mi testimonio es contarles hoy día, hermanos, esta es mi experiencia en el Señor. Tal vez no estoy diciendo que la expresión esté mal. Cada uno debe discernir en el Señor lo que pasó o lo que pasa. Pero yo les puedo decir que para mí en el Señor no hay desiertos. El desierto para mí es ausencia de agua y ausencia de alimento. Eso es un desierto. El que está en Cristo jamás tendrá ausencia ni de agua ni de alimento. Jamás. Jesús dijo, el que está conmigo jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Entonces, nosotros pasamos dificultades. Sí, Señor. Pasamos tribulaciones. Sí, Señor. Pasamos pruebas. Así es. Pero no estamos en un desierto. Porque el Señor está, Él es nuestro sostén. Él está con nosotros. Él es nuestro guía, Él es nuestra fortaleza. Eso es fe. Fe es yo sé, Señor, que a pesar de lo que está pasando, tú estás conmigo, tú eres mi agua, tú eres mi pan, eres el maná que descendió del cielo, tú eres el que está conmigo. O sea, y esto es para mí, tiene que ver, de ahí inicia la fe. Porque si yo no estoy completamente seguro de lo que Dios está haciendo en mi vida y cada aspecto de mi vida tiene un plan, todo propósito, toda circunstancia tiene un propósito en mi vida. Dios no hace cosas al azar. Él no erra. Él no dice, ay, se me pasó esto. No, Él tiene planes. Y esas circunstancias que muchas veces pasamos, por más duras que parezcan, están en los planes de Él. No para que experimentes un desierto, sino para que seas saciado aún en medio de la prueba. Aún en medio de la tribulación, tú experimentarás el agua de Dios, el agua de vida. Y eso fue, de las escrituras favoritas mías es la mujer samaritana, porque de ahí viene esto. O sea, ella estaba yendo a un pozo a ver agua. Y de repente eso se volvió en una misión secundaria, porque su primera misión se convirtió en encontrar al Mesías. Y aquel me dijo que si yo bebo de esa agua, jamás tendré sed. Y eso es una expresión, hermanos, de seguridad. Y esta mujer, con esa fe que fue puesta en ella, fue y compartió en su pueblo. Y dijo, hermanos, creo que encontré al Mesías. Estoy casi seguro que es el Mesías. Y de repente se olvidó el agua. Ahí dejó el agua. Porque de repente nosotros medimos el desierto por el aspecto natural, porque nos está faltando algo naturalmente. Y normalmente cuando vemos que, es que hoy día no tengo luz, entonces estoy en un desierto, porque pensamos que lo más duro que puede pasar en la vida es quedarnos sin luz o sin agua. Pero lo más que perdemos en nuestra vida es que nos falte Cristo. Ahí sí estaríamos en un desierto. Si nos falta Cristo, entonces sí a correr. Estamos fregados, como decimos acá en Ecuador. Estamos fritos, porque ahí sí entonces yo estaré en un desierto. Alguien que está en Cristo, hermanos, no mide las cosas naturales. No mire las cosas materiales. No mide así su condición. Medimos en lo eterno. Medimos en lo espiritual. Eso es fe. Entonces, el primer punto que quiero hablar, esta es la introducción, perdón, creo que me fue de largo. El primer punto es que la fe viene por el oír. Hemos escuchado esto, hermanos. Esto está en Romanos. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¡Ay, qué lindo que suena esto! Pero si tú ves, haces una encuesta, ¿cuántas personas leen la palabra de Dios a diario? Si no estás leyendo la palabra de Dios a diario y me dices estoy en desierto, yo te creo. Decimos, te falta el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. ¿Por qué mucha gente está experimentando un abandono? Porque realmente no están siendo saciados. Y para saciarnos, hermanos, es la palabra de Dios. Si quieres hablar de fe, ¿cómo mi hijo aprende de Jesús? Mi hijo tiene 5 años. ¿Cómo aprende de Jesús? Si solo dejo que le enseñen en el colegio le van a hablar de todo, menos de Jesús. ¿Cómo voy a permitir que si en el colegio está 4 horas y nadie le habla de Jesús, cómo yo me puedo dar el lujo de llegar a mi casa y decir, bueno, que siga su vida? Y entonces cuando tenga 16 años me acuerdo, ¿por qué andará de rebelde? Simplemente porque no cree en Jesús. Porque la fe viene por el oír.
Y el oír de la palabra de Dios. Y por eso Dios les decía a los israelitas, esto tiene que estar en las puertas, repítanles ahí, pongan la frente, que esto entre porque la fe viene por el oír. Porque esto es un principio de Dios, está puesto ahí para decirnos, Señor, ¿cómo yo quiero que mi hijo crea en Jesús? Entonces, si yo quiero que mi hijo crea en Jesús, tenemos que tener tiempos de él escuche la palabra. Y tal vez no entienda muchas cosas, no importa, pero la fe viene por el oír de la palabra y constantemente. Si en el colegio pasa 2 horas hablándole de psicología y filosofías, yo le voy a pasar hablando 3 horas del Señor, para que vea las proezas del Señor, para que no diga después, es que estoy solo, es que nadie está conmigo. Aunque padre y madre no esté ahí, el Señor con todo nos va a recoger y Él nos va a sostener. Entonces mi hijo tiene que aprender, pero con la palabra. La estadística dice que solo el 30% de cristianos leen la palabra. Entonces yo no sé si se puede decir cristiano a una persona que no lee la palabra, porque si la fe viene por el oír, ¿cómo yo digo que tengo fe en Cristo si no estoy meditando en la palabra de Dios? En la leche espiritual no adulterada. Eso dice la Escritura. O sea, no estoy pasando tiempo ahí. Y hay personas que dicen, yo he tenido este tipo de consejerías. No, David, yo sí escucho, todos los días escucho alguna prédica en Facebook. Está bien. No te estoy diciendo que eso está mal. Pero la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, es lo que te va a ayudar a ti, porque es un trato directo con Dios. Dios tiene algo especial que decirte. Dios quiere decirte algo especial. A mí pasó eso a los 14 años, leyendo la palabra de Dios. Ahí empezó. Dios habló a mi corazón con algo del Éxodo. Y Dios transformó ese momento y me hizo ver que Él podía hacer cosas increíbles. Y pude percibir su corazón. Entonces, ahí es que tú dices, ok, yo creo en Dios. Ya no creo simplemente porque fui a la iglesia. Por eso Juan el apóstol dice, yo les escribo, nosotros creemos en el verbo de vida porque lo tocamos, porque lo experimentamos, porque lo vimos. No creímos a ciegas, no creímos simplemente así porque nos dijeron que Jesús, no, ellos lo vieron, lo palparon. Cuando tú estás en la palabra de Dios, no solo estás creyendo por lo que escuchas, sino porque tú mismo lo estás palpando y eso queda grabado en tu corazón. A veces queremos que otras personas nos den palpando a Dios y de ahí nos transmitan a Dios. Y digo, no, si yo no me pierdo los domingos las prédicas, porque ahí me dan ya. Y está bien escucharlas, ir a congregarse, está bien, eso está en la palabra. Pero no debo permitir que solamente a través de otros yo palpe a Dios. Yo también tengo que experimentarlo. Por eso Juan escribe esto. Yo lo experimenté con mis ojos, con mis manos, todo lo respecto al tocante al verbo de vida. No estoy en Cristo simplemente porque alguien me transmitió, sino porque yo lo vi. Eso es increíble en los cristianos. A veces solo estamos con Dios por lo que otros dan, pero no porque yo lo recibí, no porque yo lo experimenté. Y entonces por eso titubeamos y no tenemos convicción, porque yo cogí fe, adquirí fe de otros. Mi fe fue pasada, no fue mía. Y hay personas que luchan con esto y dicen, Señor, ¿por qué a mí me cuesta creer? Porque todavía no estás en su palabra, porque la fe viene por ahí. Estás con una fe transmitida. Y entonces eso no va a aguantar, porque el Señor tiene que, y quiere y anhela obrar en tu corazón. Esto es tan poderoso. Y quiero leerte una historia que es la historia de Josías, que es uno de los reyes que uno escucha mucho, porque era un rey que empezó muy jovencito. Y dices, este man, 8 años, madre mía, reinando a los 8 años, yo no sé qué hacía. Todo Israel era ministerio infantil, yo qué sé. Y ahí estaban todos ahí, no sé qué les hacía hacer, la verdad. Pero 8 años. Este rey tuvo un entendimiento de comenzar a purificar. Si ustedes leen la historia de él, primero empezó a purificar todo Israel. Tumbó lugares altos, los altares de Baal, las aceras, y son cosas tremendas. Purificó, dice que purificó a Judá y a Israel. Purificó. Oye, uno dice, ya, ¿qué más? Es un rey que ya purificó, hizo buen trabajo. De repente Josías, después de esto, se encuentra la palabra de Dios. No fue antes, fue después de que tumbó todo. Se encuentra la palabra y dice, oye, aquí ha habido cosas que todavía faltan, que todavía no estamos haciendo.
a veces nuestra fe se mide en los versículos que ya me sé. Digo, es que de tal manera no hizo el mundo, entonces ya está. Ya cumplí, Señor, amén, porque lo sé. Pero si lees el resto del versículo, dice, para aquel que en él crea, eso, ahí termina el versículo. Ahí, él, el que tenga fe en Jesús, todo aquel que en él crea, ahí recién tendrá vida eterna. Entonces, a veces solo leemos la palabra de Dios de lo que ya sé. Y nos gusta leer lo que ya sabemos y lo que nos gusta. Pero la palabra de Dios hay que leerla toda. Por eso Josías, después de que purificó Judá e Israel, se encuentra con la ley de Dios y dice, estamos en aprietos. Esto ha estado complicado. Y dice que él rasgó sus vestiduras en señal del Señor, perdóname, porque no estamos viviendo tu palabra como se debería. Y eso que Josías estaba haciendo cosas que otros reyes no hacían. Pero él dijo, aquí hay muchas cosas más que Dios va a hacer si no corregimos nuestros pasos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es eterna. Debes vivirla, hermano. Debes vivir con tu familia. Las familias, es increíble que tú puedes enseñar a cómo manejar finanzas con la palabra de Dios. Puedes enseñarle a un matrimonio cómo criar a sus hijos con palabra de Dios. Ahora la gente anda buscando psicólogos que le ayude para ver cómo me guía con mi hijo. No sé qué hacer, porque no saben la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios. Y ahí está escrito. La palabra de Dios cambia. Yo discipulé jóvenes hace mucho tiempo, ya unos 18 años, empecé a trabajar con jóvenes. Y los líderes me preguntaban de otras iglesias, David, ¿qué material usaste para discipular a estos jóvenes? Material, ¿no? La Biblia nada más. No necesitas nada más. No necesitas nada más, porque ellos tienen que tener la leche espiritual no adulterada. Llegará un punto donde ellos ya tengan discernimiento, leerán libros, estarán en prédicas, en conferencias, muy lindo. Pero lo primero en ellos es que entiendan y conozcan el corazón del Señor, cómo está establecido. Entonces, cuando yo fui niño, me ayudó mucho que mis padres en casa siempre era a leer la Biblia, a leer la Biblia, a leer la Biblia. Ahí, aunque sea Apocalipsis, nos repetíamos cada día, no era el libro que más leíamos. Nos intrigaba y a leer Apocalipsis en una noche, todo el día, en una sola, Apocalipsis, ya. Pero de alguna forma, después descubrí que Apocalipsis no es hablar del final de los tiempos, sino la revelación de Jesucristo. Si lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la mayoría de lo que está ahí es la expresión de Jesucristo a la iglesia. No es tanto el final de los tiempos. Y esa es la revelación, conocer al Señor aún más. ¿Cómo va a venir? ¿Quién es Él? El que era, el que es y el que debe venir. Y entonces eso te da fe y dices, ok, yo ya entiendo qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, de Génesis a Apocalipsis, hay que leerla. Que me guste. Hay gente que dice, no, yo esto no le veo porque es aburrido. Imagínate si Josías decía eso. Si Josías dice, no, pero esto ya está aburrido, entonces ya para qué si ya estamos tumbando los vales. Ahí queda. Y el Señor dijo, por cuanto Josías leyó la ley, porque Josías se humilló. Ahora, ¿qué es oír la palabra de Dios, hermanos? Oír no solo es decir, bueno, le puse en audio Biblia, ahora hay audio Biblia, la puse en el carro y ya escuché, entonces ya viene la fe. No. Oír tiene que ver también con aceptar la palabra de Dios y tiene que ver también con humillarme delante de Dios respecto a lo que leí. Eso fue el acto de Josías, por eso les hablé de esa escritura. Eso está en 2 de Crónicas 34, si quieren leerlo. Entonces, es importante. Aquí dice, ¿qué hizo Josías? 2 de Crónicas 34, 27 al 28. Esto es oír la palabra de Dios. Porque se enterneció tu corazón. Mira lo que pasó en Josías. Dice que se enterneció su corazón. Cuando tú escuchas palabra de Dios, dice, eso ya sé. No, el corazón de Josías dice que se enterneció. Se puso tiernito, es como, esto necesitaba. Y luego dice, y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes. Y te humillaste delante de mí. Eso es oír la palabra de Dios. Rasgaste tus vestidos. Esto es un significado espiritual en nosotros. Lloraste delante de mí. No sé si ha pasado eso cuando lees la palabra de Dios, que dice, Señor, esto me cuesta todavía. Esto me cuesta. Entonces lees así y dices, no, esto paso porque no, esto está muy duro, esto lo paso. No, Señor, esto necesito en mi corazón. Y lloraste delante de mí. Ciertamente el Señor, cuando tú oyes y haces esto, dice el Señor, ciertamente te he oído. El Señor escuchó la oración y la situación que estaba pasando a Josías.
Y entonces el Señor le dice, declara el Señor. Esto es la promesa que le da a Josías, hablando de las generaciones que hablaba María Tere al inicio. Te reuniré con tus padres. Ahí viene la gracia de generaciones. Como tú escuchaste la voz, no solo pusiste el audio Biblia, como tú escuchaste y tu corazón se puso tierno delante de mí y te humillaste aceptando que eso es algo que te faltaba. Ni siquiera le dijo, tienes que hacer. No, simplemente dijo por la actitud que tú tuviste. Yo te voy a reunir con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal. Por eso que tú hiciste, no verás todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron esa respuesta al rey. Entonces, de repente, había muchas cosas que Josías, cuando vio la ley de Dios, él dijo, bueno, ya tumbé los altares. Tengo 5 de 10. Estoy listo. Cerremos la Biblia y ahí queda. No, esto es lo que a mí me falta. A veces leemos la palabra para saber qué le falta a mi hermano. Eso me pasaba también. Digo, creo que esto es para, perdón Luchito, voy a usar tu nombre. Creo que esta palabra es para Luchito. ¿No? Esta palabra es para, o esta palabra es, no, esto que está aquí es para mí. Para que yo sea saciado, sea transformado y crezca mi fe. Yo en la fe que Cristo ya puso en mí, pero ya la fe no va a crecer. Crezca yo. Entonces, esa es para eso. Yo le decía a un líder de Iglesia Hogar, me decía, David, me cuesta predicar. Estaba recién empezando a predicar. Digo, ¿por qué te cuesta predicar? Y le pregunté, ¿qué quieres predicar? Me dices que quiero predicar de esto. ¿O estás predicando de un concepto? ¿O estás predicando que algo Dios ya te topó y te transformó? ¿O simplemente te enseñó y te disciplinó? Porque, ¿por qué a la gente le cuesta predicar? Porque queremos predicar conceptos. La vida del Señor no se trata de predicar conceptos, sino vida. Señor, yo voy a predicar lo que tú me enseñaste, así como me corregiste y con esa paciencia que me diste, yo voy a mostrar a mis hermanos quién eres tú. Le decía, no prediques de lo que no conoces, sino predica de lo que ya has experimentado. No importa que la gente diga, es que este no sabe mucho, no importa. Eso no importa porque nosotros no predicamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Y Dios se agrada de lo que yo muestro, de lo que Dios hizo en mi vida. No puedo predicar algo que Dios no ha hecho en mi vida. Y ahí simplemente estoy dando conceptos. Y por eso mucha gente piensa que el cristianismo es religión, porque piensan que los pastores se paran ahí a predicar conceptos. No, nos paramos a predicar lo que Dios ya nos mostró y nos transformó y nos exhortó y nos dijo, eso no está bien, David, eso no tienes que hacer. Y entonces digo, Señor, sí, perdóname. Gracias, Señor. Ahora yo lo voy a enseñar. Y de ahí viene la fe. Entonces, la actitud de Josías. Ahora, cuando ya viene la fe a mi corazón, el segundo punto es que debe haber obras. Porque si no hay obras, simplemente me vuelvo, ahora sí, muerto. Dice la Escritura, Santiago habla de esto. La fe sin obras es muerte, la conocemos. Nosotros, quiero leerles, está en Santiago 2, 19, 20. Capítulo 2, verso 19, 20 y 26. ¿Tú crees que Dios es uno? Hay personas que dicen, sí, yo creo que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La exhortación de Santiago es muy fuerte porque me está diciendo a mí, recuerden, la palabra es para mí, me está diciendo a mí, oye, estás vano, o sea, estás pensando vanamente. Habla bien, la fe sin obras es estéril. Si tú crees en Cristo y no estás obrando, no sirve de nada. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y esto es un aspecto importante que yo quiero hablarles hoy día, porque yo escucho mucho esto. No digo que no es importante, primero quiero decir esto, no quiero decir que no es importante que tu testimonio es importante en tu trabajo, en tu oficina, en tu colegio, no estoy diciendo eso, eso es muy importante. Pero esas no son las obras que habla la palabra de Dios. Y quiero decirte esto porque hay gente que dice, yo soy un buen trabajador porque soy cristiano. Bueno, hay personas que no conocen al Señor y son buenos trabajadores. Es más, la Escritura dice que si no trabajas no deberías comer. Por lo tanto, es una responsabilidad más que una buena obra. No sé si me hago entender.
O sea, no es que digo, Señor, yo sí tengo fe, mira cómo voy a mis clases. No, vas a tus clases porque estás honrando a tus padres, ellos están pagando y tienes que ir. Eso no es una buena obra, eso no cuenta como buena obra. Las buenas obras, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces, el Señor Jesús habló de esas obras. Orar por los enfermos, ayudar a los pobres, predicar la palabra, hacer discípulos. Y esas son las buenas obras que Él preparó para nosotros. Porque si yo digo, Señor, mi testimonio y mi trabajo es suficiente, no, no es suficiente para demostrar la fe en Jesús. Para demostrar la fe en Jesús tienes que ir a trabajar, ser buen trabajador. Y es más, orar por tus compañeros si están enfermos, dar un mensaje, un versículo a tu jefe que tiene problemas, hablar de Cristo a tus compañeros de trabajo, predicar del Señor en tu universidad. Entonces son las buenas obras. Entonces tienes fe. Porque imagínate que si los discípulos de Jesús hubiesen creído en Jesús, decir, bueno, entonces ya somos salvos, ya creo en Jesús, entonces me quedo pescando. ¿Cuál fue el sentido de Jesús irle a ver a Pedro que estaba pescando nuevamente? Si esas eran las obras. Pedro, quédate pescando y sé el mejor pescador para que la gente cree en mí. No le dijo eso. Para que la gente vea en mí, tú tienes que pescar hombres. Ese va a ser tu trabajo. Y a pesar de que nosotros tenemos actividades diferentes, como mi esposa que tiene trabajo en una empresa privada, ella tiene que hablar del Señor ahí para hacer buenas obras. Si no, la fe sin obras es muerta. Y mi esposa siempre dice, ve, mi amor, hablé con esta compañera que está en este problema y hablé con este compañero, oré por esta persona que se está separando de su esposa, que oré por él y está buenas obras. Así que, hermanos, la fe que tú ya recibiste en tu corazón por la palabra de Dios tiene que dar fruto. No puede quedarse en ti. No puede quedarse en ti. No debe quedarse en ti. Porque si no es estéril. Y también dice, es muerta. Es decir, es como que no creyera en Dios. Y nos volvemos vanos. Y eso es lo que el Señor me está diciendo, David, no seas vano. O sea, si estás en tu universidad, habla del Señor. Ahora, continuando mi testimonio, conocí del Señor leyendo la palabra de Dios. Crecí en el Señor en el colegio. Ya en el Señor, mis compañeros iban a mi casa a hacer trabajos y yo les hablaba del Señor. Hacíamos los deberes, yo les ponía mi música, la música cristiana, ahí escuchen. Normalmente yo no iba a su casa, sino ellos venían a mi casa. Mi papá nunca me prohibió, me dijo, no, tienen que venir a casa. No, era mi convicción. Porque yo aprendí en el Señor que en mi terreno estoy seguro. En terreno ajeno, no sé. Es una convicción mía. Mi papá nunca me dijo, ve, prohibido ir a otros lugares a hacer deberes. No. Pero yo sabía que en mi casa yo les ponía mis alabanzas, les hablaba del Señor, me preguntaban de la música y yo a través de la música era el pretexto de hablarles del Señor. En la universidad, en la Politécnica que estudié en Quito, en Ecuador, ahí en los recesos me preguntaban del Apocalipsis y eso era mi pretexto para comenzarles a hablar del Señor. En medio del receso, y ahí había gente y todo, no me importaba. Porque yo decía, eso es la buena obra, o sea, yo no puedo quedarme simplemente siendo buen estudiante. Creo que ellos eran mejores estudiantes que yo, de hecho. Pero yo tengo al Señor. Y lo mejor que tenemos no es nuestro trabajo, hermanos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que mostrarse. Y a través de nosotros somos instrumentos, pero tenemos que hablar y predicar y enseñar y orar. Y orar, hermanos, en mi trabajo fue igual. Mi jefe, ateo, era ateo. Y cuando yo le dije que iba a servir al Señor tiempo completo, él me dijo dos cosas. Primero me dijo, David, ya sabíamos que te ibas a ir. Porque nosotros sí vemos, aunque tú estabas aquí y eres bien responsable, siempre tu corazón estaba allá en la iglesia, decía él. Y la segunda cosa que me dijo antes de despedirme, me dijo, David, yo no creo en Dios, pero si existe un Dios, yo sé que vive en ti, porque tú has dado fruto aquí de eso. Y en Pronaca siempre eran las fiestas y los relajos, y yo les decía a mis hijos, yo no estoy ahí. Y aun cuando estuve, porque mi jefe me dijo, tienes que estar, ellos vieron el ejemplo. Yo estaba más preocupado de predicarles, de hablarles del Señor, que demostrar que, estoy con el grupo y soy buena onda. No, nosotros solo tenemos un trabajo, hermanos, ser luz y sal del mundo. Ese es nuestro verdadero trabajo. Y eso viene por todo lo que aprendiste en la palabra, lo que Dios ya te dio. A un poco que sea, de eso tienes que hablar.
tiene que convertirse en obra, hermanos. No es suficiente tu testimonio de buen empleado, buen trabajo, porque hay personas que muestran eso y dicen, no, es que yo no tengo tiempo, David. ¿Quién tenía tiempo, hermanos? Yo trabajaba en Pronaca, yo no tenía tiempo. Hay que sacar el tiempo. Y yo voy a darles un concepto que yo aprendí. En Pronaca había semanas que yo tenía que dormir 2 o 3 horas nada más al día durante una semana por cumplir mis horas rotativas y poder servir al Señor. Eso más o menos yo lo hice por 7 años, una semana al mes o a veces 2. Tenía que dormir 2 a 3 horas. Muy fuerte. Pero yo sé esto, el Señor no da tiempo al que no dispone el corazón. No da fuerzas al que no dispone el corazón. Él da fuerzas y da tiempo al que pone su corazón a la obra. Y no me refiero a ser anciano. Yo no era anciano en ese tiempo. Yo era supervisor en ese tiempo. No, simplemente soy un siervo del Señor. Y todos aquí estamos al mismo nivel. En el Señor no hay niveles. Todos estamos en el mismo nivel y todos tenemos la misma responsabilidad, ser luz y sal. Él no te va, si no quieres tiempo, si tú dices, Señor, no tengo tiempo, no te va a dar tiempo. Así de sencillo. Así es las tinajas, ¿se acuerdan la viuda? Es que solo tengo para mí y mi hijo y nos vamos a morir. Y el profeta le dijo, no, pues dame de comer a mí y vas a ver. O sea, si tú quieres tener, vas a tener. Y eso es la fe, hermanos. Y de repente yo decía, Señor, ¿cómo es que duermo 2 horas, a veces 3 horas al día? Y tengo fuerzas para servir al Señor, para estar en las reuniones, para predicar la palabra y para hacer mi trabajo. ¿Cómo es posible? Yo cubrí en ese tiempo algunos grupos de hogar y me daba tiempo. Es más, en la madrugada me di cuenta que los jóvenes chateaban a esa hora, entonces a esa hora ha sido bueno conversar con ellos. Entonces 3 de la mañana les veía despiertos, digo, ¿estos qué hacen despiertos a esta hora? Y decía, qué bueno, les voy a disipular a esta hora, 3 de la mañana. Entonces, como yo trabajaba a esa hora, pues les aprovechaba y por discipulado tipo Messenger. Y te das cuenta, pero Dios te da el tiempo. Yo decía, Señor, ¿pero cuándo voy a poder disipularlos? Yo los veía a 3 de la mañana conectados. Digo, Señor, ahí están. Ve, el que quiere, el que pone su corazón, hermanos. Y Él te da. O sea, no viene la duda, hermanos. En esto, manténganse en las obras que Dios encomendó para ustedes, preparó para ustedes. Él las preparó para ustedes. No es coincidencia que tú estés con tus compañeros y digas, es que mi familia no es cristiana. Eso no es coincidencia. Esas son las obras que Dios preparó para que tú andes por ellas. Si fueran cristianos todos los que te rodean, ¿qué obras va a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor, si ya todos son cristianos? Si alguien no es por eso que está junto a mí. Y ahí donde yo tengo que obrar. Y aunque no se convierta, no importa. A un compañero de la empresa le hablaba al Señor siempre, también ateo. Y decía siempre, yo soy ateo. Obviamente él sí me decía, David, tú eres el único cristiano que conozco. Pero él me decía, porque veía mi vida. Yo trabajaba con él en la misma oficina. Somos muy amigos hasta el día de hoy. Pero él decía, soy ateo. Pero un día estuve en mi oficina recibiendo al Señor. ¿Sí? El otro amigo era católico y no quería saber nada. Dice, yo no quiero saber nada porque vos eres como evangélico y siempre contra los católicos. Y nunca quiso recibir. Ahora pone me gustas en los versículos que yo pongo en Facebook y está ahí, David, sí necesito oración. Sí necesito leer más la Biblia. Y le estoy diciendo, lee más la palabra de Dios. Sí, David, tienes razón. Y estuve con él 7 años, de ahí no paró bola, pero siempre estuve con él. Ellos conocen mi vida con ellos. No son ajenos y sigo mi amistad con ellos. Aunque no conocen al Señor, no conocían al Señor, yo sigo con ellos. Porque digo, en algún punto esas buenas obras deben dar fruto, no por mí, sino porque yo cumplo la palabra. Yo pongo la semilla, uno riega y el crecimiento da Dios a su tiempo. Hermanos, no dejemos de obrar. Y el último punto, hermanos, el tercer punto que quiero hablarles, es que después de que tú tengas tus obras, después de esta fe que ya vino a tu corazón, ahora tu fe será probada. O sea, el Señor es cosa seria con sus hijos, con sus hijos. Y yo veo en mi hijo, por ejemplo, y yo le enseñé a gatear a mi hijo y le enseñé a caminar. Entonces yo le ponía pruebas, ¿sí? Y seguramente para personas que no son padres o jóvenes van a decir, o sea, qué mala nota este man, ¿cómo le es así? Pero ustedes, que la mayoría creo que son padres, saben que hay que pegar ciertos riesgos, o sea, hay que hacer ciertos riesgos para que los bambas comiencen a gatear o a caminar.
Y claro, la primera que le quise hacer caminar, se me cayó, pues, o sea, y se me soltó de la chompita que le tenía así. Yo confiado de que ya estaba caminando y se cayó. Lloró. Pero bueno, mi hijo caminó muy rápido y nos dio gusto porque mi esposa, cómo corre y corre bastante, bastante bien. Y es bien ágil, pero se me cayó, o sea, se me cayó, pero eso le ayudó. Primero de Pedro 1, 6, 7 dice esto, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Esta palabra es la favorita de mi esposa. Esta les estoy dando porque es de ella, pero a ella le gusta mucho y yo les voy a transmitir a ustedes. Ya sabrán por qué le gusta mucho. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. O sea, yo sé que ustedes están regocijándose, están en la maravilla, pero a veces es necesario que sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando tu fe es probada, muestra la alabanza y revelación de Jesucristo. Las personas, no solo tú, sino que las personas van a ver en ti que Jesucristo es alabado, exaltado y revelado. Porque las personas no entienden por qué hay aflicción en el mundo. Ellos no entienden. Alguien que no conoce a Jesús dice, ay, ¿por qué esta pandemia? Los que conocemos a Jesús sabemos que era necesario por un tiempo ser afligidos, aunque sea por un tiempo, porque solo así, cuando alguien que está pasando una situación difícil en pandemia y me ve a mí y ve que yo estoy calmado, dice, ¿por qué estás calmado? ¿No estás viendo lo que está pasando? Sí, pero espérate, yo no estoy en un desierto, yo experimento todos los días el agua de vida, todos los días experimento el pan, todos los días experimento al Señor. Y cuando tú hablas eso con la gente, dices, ok, entonces cuéntame qué está pasando. Entonces comienzas, es la oportunidad para hablar de Jesús. En pandemia, al inicio de pandemia, conocí muchas parejitas que estaban con muchos problemas en matrimonio, muy fuertes. Divorcios, suicidios, eh, temas de drogadicción y pan de día. Y esto es el pan del día en el mundo. Pero cuando hablan contigo, tú no les vas a decir, verás, es que no es así, es que tu matrimonio está mal y ni siquiera, no, simplemente lo que les digo es que ustedes todavía no conocen a mi Señor. Una persona que se iba a divorciar me dijo esto, David, me dijeron en la iglesia que hable contigo. Y yo ya fui a un psiquiatra, un psicólogo, fuimos donde un cura porque eran católicos, me dijeron, David, nos dijeron familia que hablemos contigo porque tú nos podías ayudar. Y realmente, déjame decirte, David, me dijeron así, tú eres nuestra última esperanza. Y yo les dije, están fregados. Vamos, les acompaño a firmar, porque yo no puedo hacer nada por ustedes. Pero yo conozco a alguien, yo conozco a alguien, yo tengo fe en alguien que sí puede restaurar su matrimonio, que sí les puede dar, yo no les puedo dar un consejo que salve su matrimonio, pero sí les puedo mostrar a quién puede salvar su matrimonio. Cuando hablas de matrimonios, cuando hablas cursos de finanzas, siempre buscamos dar el tema, pero yo lo que busco siempre es expresar a Cristo, porque cuando tú tienes a Cristo y tienes el entendimiento de Cristo, Él te da la sabiduría para manejar tus finanzas, para restaurar tu hogar, para cuidar de tus hijos, para llevar provisión a tu casa. No son las técnicas. A veces estamos buscando técnicas cómo ser mejor hombres y lo único que necesitamos es buscar a Cristo para que Él haga su obra en nosotros. Y eso es la fe. Nosotros con mi esposa, más o menos unos 6 años, los primeros 2 años dijimos, no vamos a tener todavía hijos. Y luego al tercer año empezamos un proceso para buscar hijos. Pues fuimos a hacer los exámenes y resulta que mi esposa no podía quedar embarazada. Normalmente, entonces nosotros cogimos y fuimos donde un doctor. Y el doctor nos dijo, bueno, háganse exámenes. Y bueno, fuimos en un proceso de cerca de 6 años. Y mi esposa no podía quedar embarazada. Vimos varios doctores.
Y yo le decía a mi esposa a veces me decía, mi amor, sí, yo quiero ya tener hijos. Y a veces decía, se desanimaba y decía, ya no. Y yo decía, mi amor, no importa. Yo sé que yo voy a tener un hijo. Yo creo en mi Señor. Yo creo en Él. Yo creo en la capacidad que tiene Él para hacer milagros. Y si voy a ser otro Abraham y va a tener un hijo a los 90, que así sea. Pero yo voy a tener un hijo, le decía a ella. Y así, esos 6 años pasaron con tratamientos, con inyecciones, con cosas, orando. La iglesia oraba por nosotros, hermanos oraban por nosotros. Mucha gente nos dio palabra y, y creo que en las mujercitas es más difícil, yo entiendo eso, es más difícil porque ellas la sienten directamente el fruto, ¿nos vieron? Entonces se desanimaba y le decía, mi amor, hay que tener fe. Y mi esposa se contactó con una amiga de la iglesia y le dijo, con recelo le dijo a ella, ¿sabes que hay un doctor que me atendió a mí? Ándate allá. Y nosotros obedecemos y fuimos donde el doctor. La fe sin obras es muerta. Entonces, no puedes quedarte creyendo, tienes que ir a hacer las cosas. Y fuimos donde el doctor y el doctor nos dijo, sí, verá, nos mostró todo el cuadro que ya sabíamos y nos dijo, bueno, vamos a intentar de nuevo con las inyecciones que yo tengo. Y bueno, nos fuimos de viaje y dijo, bueno, vayan de viaje y regresan y empezamos. Yo quisiera que se hagan allá, pero si no, regresan. Bueno, la cuestión es que regresamos y mi esposa estaba embarazada. Y el doctor pues nos dijo, vean, ya está embarazada, entonces simplemente ha sido de distraerse. Le digo, bueno, entonces ahí estuvimos, contamos a la familia, todos emocionados con el primer nieto de mis papás, era su primer nieto. Y a los 2 meses de esto, el doctor dijo, bueno, necesito que se hagan los exámenes del eco, que siempre mandan normalmente. Y pues mi hija tenía un problema en su salud, tenía una enfermedad y entonces tenía un síndrome muy avanzado. Entonces, cuando el doctor nos dijo eso, bueno, mi esposa se decayó, se puso triste y dice, mi amor, es como que yo presentía esto y vos dices, ok, entonces yo seguía, mi amor, vamos, o sea, tienes que ir. Y cada vez que mandamos un examen, cada mes nos mandaba un examen diferente y cada vez la niña estaba más enferma, que mostraba cuadros más críticos. Y mi esposa empezaba obviamente a tener ratos de mal, de llorar, y decía, mi amor, tranquila, vamos ahí, no te preocupes. Y mi esposa pasó en esa transición del tercer mes que no quería orar por la bebé, no sentía orar por ella, estaba como decepcionada, ¿no? Y yo yo la entendía, no la podía juzgar porque es una situación dura. O sea, ver después de 6 años de orar, de intentar, y tú dices de repente, y creo que la queja de mi esposa no era ni con Dios, la verdad, sino era un dolor nada más, era un dolor de lo que estaba pasando. Y yo, sin embargo, le decía, mi amor, ámale a nuestra hija, oremos por ella y pongamos manos. Al séptimo mes, pues fuimos a una revisión donde el doctor, y el doctor, obviamente, mi esposa estaba con dolor abdominal y fuimos a ver. Y efectivamente, pues la bebita falleció pues en el vientre de mi esposa a los séptimo mes. Entonces, obviamente, el doctor tuvo que hacer una cesárea porque ya era una niña grandecita. Eh, el corazoncito le falló, eso nos dijo el doctor y creo que había sido unos días antes, de hecho, cuando ya falleció. No nos habíamos percatado. Y, y bueno, la cesárea vino todo ese proceso. Y era una niña, entonces mi esposa ya, a este punto mi esposa ya oraba por ella y le puso Andrea Valentina, diciendo, oye, se llama Andrea porque fue valiente, aguantó 7 meses. Y yo le dije esto a mi esposa, verás mi amor, todos decían que no podías tener hijos. Dios por 7 meses nos hizo padres. Y eso para mí, mi amor, es un milagro. Yo no sé que el Señor tiene esto, pero yo sé que el Señor me va a dar un hijo. No importa, tranquila. Y oramos, le ministré, le dije, mi amor, tranquila, mi hija está con el Señor. Le cogí la manito cuando el doctor nos daba la noticia. No te preocupes, mi amor, tener fe. A los 4 meses de eso me invitaron a una congregación a compartir en Cuenca y me dijeron, y mi esposa me dijo, mi amor, ¿qué vas a compartir? Le dije, de la fe. Yo voy a predicar de la fe. Y cuando prediqué de la fe, conté este testimonio hasta aquí. Y la gente pensaba que yo tenía un testimonio. Normalmente uno quiere hablar de la fe con testimonios buenos, pero la fe no se basa en los testimonios. La fe se basa en Cristo.
La fe se basa en cuánto tú crees y dependes del Señor, no en las cosas que recibiste o dejaste de recibir. La fe no se mide en las circunstancias, sino en saber que el Señor sigue siendo Señor y que Él te sigue amando con el mismo amor y la misma pasión, indistintamente de la circunstancia que pases. Esa es la fe. Entonces yo prediqué de la fe, les conté mi testimonio y fue lindo porque al final muchas personas que habían pasado golpes ese momento, pude orar por ellos. Y a los 3 meses de aquello, se queda embarazada mi esposa nuevamente, de mi hijo David Isaac, que ahora tiene 5 años. Yo pienso que muchas veces no podemos impactar como luz y sal, porque predicamos a las personas según las circunstancias. Y si estoy triste, ya no predico. Y si estoy mal, ya no predico. Si estoy mal en el trabajo, ya no siento predicar porque es como que soy aparente. Es que si fallé hoy día, entonces no tengo la capacidad de que Dios me pueda perdonar. Sí, entonces siempre nuestra fe está limitada más por lo natural que por lo que Dios ya está haciendo en nosotros y quiere hacer por nosotros. Si yo no predicaba de la fe en ese día, es que ¿qué voy a predicar de la fe si Dios no ha hecho el milagro? Él ya hizo el milagro. Selló con su espíritu mi corazón. Ese es el milagro, hermanos. Sin merecerlo. No merecíamos eso. No merecíamos su amor. No merecíamos su espíritu. Y sobre todo, los que estamos en Cristo sabemos que a nuestros familiares que se fueron con Él, los volveremos a ver. Y esa también es la certeza y la esperanza, dice la Escritura. Esa es la esperanza que tenemos. El mundo no tiene esperanza porque no sabe qué va a pasar después. Nosotros sí tenemos esperanza. No es la esperanza que este problema se va a acabar. Es la esperanza de que Cristo está conmigo y estaré con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Por eso los discípulos hasta estuvieron dispuestos a morir en el Señor. Porque su esperanza no es, Pablo no escribió a Timoteo, verás, ya mismo salgo de la cárcel por fe. Dijo, estoy pronto a partir y a ser sacrificado. Pero no importa, eso es lo que yo quería. Ahora es reservada para mí la corona de justicia. O sea, dices, esto es fe, porque la fe no mueve por las condiciones. Y muchas veces nosotros en el Señor creemos que las condiciones son lo que muestran si realmente estoy caminando con Dios o no caminando con Dios. O Él está conmigo. Se murió mi hija, entonces ya Dios no está conmigo, Dios no me ama. El día que falleció mi hija, yo fui al carro a alabar al Señor. Como siempre, a darle gracias. Y Señor, te doy gracias. Y ahí estuve el domingo alabando al Señor. Porque mi fe no proviene de las cosas que tengo, hermanos, sino de Cristo. Y ahí veo el fruto en mi hijo. Y digo, mi hijo le veo y que te amo, le encanta decirnos, te amo papi, te amo mami. Me imagino que todos sus hijos son iguales, pero eso a uno le llena el corazón. Y yo digo, Señor, le digo, y siempre digo, mi hijo, tú eres mi regalo de Jesús. O sea, quiero decirte, mi hijo, que tú eres mi regalo de Jesús. Cuando todo el cuadro parecía que se perdía, yo no bajé los brazos. Y aún, le dije a mi esposa, no importa, aún si Dios dice, ustedes no van a tener hijos, yo seguiré sirviendo al Señor, alabando al Señor, porque mi fe no proviene de las cosas, hermanos. Por eso en la pandemia mucha gente dejó de congregarse. Es que está dura la economía, porque la fe basaba en la provisión que Dios daba. Pero Dios sigue dando provisión, hermanos. Porque yo les digo, si no, ya estuvieran muertos, si Dios no hubiera provisto. Pero Dios proveyó, y a los que Dios se los llevó, también les proveyó vida eterna. Eso es mejor. Y por eso decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la fe. Él hablaba estas cosas por la fe. Porque esa es nuestra convicción, hermanos, de vida. Cristo está con nosotros. Cristo es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza. No importa lo que venga, hermanos. La diferencia de la casa que construyó el imprudente, el insensato y el sensato era el mismo diseño. Solo cambió el fundamento. Si Cristo es la roca, te van a golpear los mismos ríos, los mismos vientos, pero tu casa no va a caer. Esa es la diferencia. Tu familia no va a caer, tus hijos no van a caer si están sobre Cristo. Esa es la fe, hermanos, y eso es lo que yo quería hoy día compartir con ustedes. Gracias por su tiempo, amigos. No sé si quieres, Luchito, tengo tiempo para orar, si vas a acotar algo. Estoy.
Hermoso, 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 muy tocado, muy bendecido, hermosa historia. He aprendido mucho, mi querido David, he sido muy ministrado. Qué lindo tu testimonio, qué linda tu familia y qué linda la vida que el Señor te ha permitido vivir y creo que nos has dejado un gran legado, un gran ejemplo. María Teresa, por favor. Sí, es, es muy fortalecedor y este testimonio